Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Estábamos, Rafael, hablando en nuestros programas pasados sobre la Santa Cena. Y estudiamos cómo Jesucristo nos había hecho dignos de participar de la cena. Cómo nosotros podíamos, cuando estamos haciendo el acto de la comunión, comer sanidad cuando estamos participando del pan, porque Jesucristo representa el pan, Jesucristo representa el cuerpo, Jesucristo representa el que llevó las enfermedades, el que llevó las maldiciones en la cruz. De hecho, Gálatas 3:13 dice que Jesucristo llevó todas las maldiciones en el madero. Dice, se los voy a leer: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Paremos aquí, Rafael. La palabra dice que Jesucristo se hizo maldito. ¿Él hizo algo malo para él ser maldito? No, lo que pasó fue que él recibió lo que nosotros deberíamos haber recibido. Uh-huh. Él recibió el juicio. Uh-huh. El juicio que le tuvo que haber tocado a la humanidad. Él lo llevó. Uh-huh. Es por eso que la palabra dice, y en 2 de Corintios, en el capítulo 5 también lo dice de esa forma, que él, al no conocer pecado, se hizo pecado. Okay. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué él se hizo? Porque Dios sabía que la única forma en la que él podía retomar a su familia otra vez, a su humanidad, si lo podemos decir de esa manera, era que Jesucristo tomara lo que le tendría que haber tocado al hombre. Uh-huh. Entonces, cuando Jesucristo vino, él tomó el juicio que le debía haber tocado al hombre. Es por ello que tú y yo hoy día podemos caminar en justicia, podemos caminar en santidad, en pureza delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó todo aquello que supuestamente era nuestro, lo tomó Él, uh-huh, para que tú y yo pudiéramos vivir de esa forma hoy. Por eso es que entonces la palabra dice que Cristo nos redimió de la maldición, o sea que hay una maldición sobre toda la raza humana, porque el primer Adán, como dice en Romanos, que por el primer Adán el juicio entró a la tierra, porque por un solo pecado entró la condenación a toda la humanidad. También sería interesante que lo viéramos, Rafael, para que la gente diga: esta gente de dónde saca estas cosas que yo nunca las he oído. Pueden ver a Romanos 5. Les voy a leer todo lo que dice que el primer Adán dejó entrar aquí a la tierra. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre, Rafael? Eso fue Adán, obviamente. Obviamente. Entonces acá dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, oigan pues, todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está diciendo Romanos 5:12 que por culpa de Adán entró el pecado al mundo. Sigamos con otro versículo. Déjame hacer un recalque aquí. La parte esa que habla de la muerte, esta muerte, la muerte espiritual. Obviamente el pecado trajo eventualmente la muerte natural, porque si Adán no hubiese pecado, nunca hubiese muerto. Fue por medio del pecado, pero la muerte que se está refiriendo aquí, se está refiriendo a la separación de Dios, uh-huh, con el hombre. Y por ende, la muerte física es consecuencia de ello. Exactamente. Entonces él está diciendo aquí en este versículo de Pablo, le estaba hablando a la iglesia en Roma, a los romanos, les dice que el pecado entró al mundo por culpa de ese señor, por culpa de Adán. Sigamos otro. Miremos el que dice Romanos 5:15. Miren la segunda parte de Romanos 5:15, la parte B, dice:
por la transgresión de aquel uno. ¿Quién es aquel uno? Adán. Dice, por la transgresión, o sea, por lo que hizo ese señor Adán, por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos. O sea, entra la muerte, entra el pecado por culpa de él. Miremos el Romanos 5:16. También miremos la parte B. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿De un pecado de quién, Rafael? De Adán. Está diciendo, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado y dice, para condenación. O sea que el primer Adán dejó que entrara la condenación a toda esta tierra. Miren pues, sigamos mirando qué es lo que pasó aquí. Miremos Romanos 5:17. Dice, si por la transgresión de uno solo, ¿de quién está hablando? Está hablando de Adán. Dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Sigamos con el 18. Dice, así que como por la transgresión de uno, ¿cuál? Otra vez, Adán. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Sigamos con el 19, Romanos 5:19. Dice, porque así por la desobediencia de un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Otra vez. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, imagínate lo que dice todo Romanos, Pablo está diciendo. Por culpa de Adán entró el juicio, la condenación, el pecado, la muerte, la desobediencia. O sea, él embarró todo esta planeta Tierra. Por lo que estamos viendo hoy en día es culpa de la herencia que recibimos de Adán. Pero ahora... Pero fíjate también lo que dice el 19 de la segunda parte. Dice, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. No, todos esos que acabamos de leer tienen segunda parte. La primera parte habla de Adán, lo que hizo Adán. Y la segunda parte habla lo que hizo Cristo, que es el último Adán. Entonces, si vamos a ver, ahora sí vamos a ver Gálatas 3:13, que fue con el que empezamos, que dice... Jesucristo llevó la maldición en un madero. ¿Okay? Déjame que yo te lo encuentro un segundo y te lo leo. Gálatas 3:13 dice lo siguiente, y se lo voy a leer exactamente. Dice, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que esté colgado de un madero. O sea, lo que hizo Dios con el último Adán, que es Jesucristo, Jesucristo no hizo nada. O sea, por culpa del primer Adán entra todo esto. Pero ahora Jesucristo, que es justo, que es perfecto, que no cometió pecado, la única forma de Dios ayudar al hombre para ser un Dios justo y no decir aquí no pasó nada, sino fue, yo más bien me voy a hacer hombre y voy a pagar lo que yo no he hecho para ayudar a salvar a la humanidad. Exactamente. Entonces Cristo va a la cruz y se hace maldito, y como tú decías ahora, que se hizo también pecado. O sea, nunca pecó, nunca hizo nada mal. Dice Isaías, nunca se halló engaño en su boca. Todo lo hizo perfecto. Pero él dijo, ok, voy a hacerme pecado para que toda la maldición caiga sobre mi cuerpo. Así que él se hace maldito en un madero, se hace pecado, lo que él nunca cometió. Él lo empezó a recibir como un hoyo negro en esa cruz, empezó a recibir y recibir todo el juicio, toda la condenación, todo el pecado, todas las enfermedades. Empezó a recibir todo esto para que en él crea, Rafael, no tenga que vivir la maldición ni el juicio que viene sobre la raza humana por estar debajo de Adán. Exactamente. Y sabes una cosa, Adriana, que esto es lo que le da el conocimiento de lo que tú acabas de decir, es lo que nos da la paz que Dios nos da. Y es lo que dice en Romanos 5, en el versículo 1, que dice, y tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo se hizo juicio por nosotros y Él llevó todo eso y todo eso vino en Él, en vez de
caer sobre nosotros como debería haber sido, Jesús lo tomó por nosotros. Eso ahora nos da la posición de tener paz para con Dios. Ya Dios no está molesto conmigo, nosotros no nos sentimos que no somos justos o que somos indignos. Al contrario, todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, ahora Dios nos ve a nosotros por medio de lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros ahora somos justos, somos dignos, estamos justificados. Y es así como Dios nos ve a cada uno de sus hijos. Entonces, por eso la palabra dice que ahora tenemos paz para con Dios. Ahora entonces sería interesante que leamos las segundas partes de lo que acabamos de leer de Romanos. En Romanos, vamos otra vez a Romanos 5, que ya leímos todo lo que decía que entró por culpa de Adán. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros como herencia por estar en Cristo. Una persona nacida de nuevo tiene esto como herencia. Miremos Romanos 5, 15, dice: pero el don, ¿a qué don se refiere? Al don de la gracia. O sea, ¿qué es gracia? Gracia es cuando Dios le da al hombre lo que no se merece. O sea, aquí nadie se merece la bendición en este planeta Tierra, nadie. ¿Por qué? Porque Adán nos vendió al pecado, Adán nos vendió al juicio, Adán nos vendió a la condenación, Adán nos vendió a Satanás. Por eso Satanás se hizo el Dios de este mundo. Fuimos vendidos, o sea, no fue una opción que, ay, no, venga, es que yo no quiero ser vendido. No, todo descendiente de Adán es descendiente de la carne de él, y por lo tanto la descendencia de la carne tiene todo esto como herencia porque su antepasado Adán lo hizo. Si todos pudieran tener un árbol genealógico en la casa, podrían llegar hasta Adán. Todos venimos de ahí. Y por lo tanto todos tenemos esa línea de maldición sobre la vida nuestra. Entonces, al venir Cristo, mira como dice el 15, Romanos 5:15, pero el don de la gracia, o sea, eso que no nos merecíamos, que Jesucristo lo hizo, dice, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, aquí Pablo está diciendo, cuando Cristo vino, Él hizo algo para el que se meta en Él, la gracia de Dios va a estar sobre esa persona. Sigamos. En el 16 dice, y con el don, ¿cuál don? El de la gracia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, que es Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, o sea, el de Adán, para condenación. Pero, vea, dice Pablo, pero el don, ¿cuál don? El de la gracia. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, Cristo se hace maldito en la cruz, para que el que se haga en Cristo ahora tenga herencia de justo. Exacto. Antes en Adán teníamos herencia de pecador, yo soy un pecador. Pero el que se mete en Cristo dice, te doy un regalo, yo llevé el pecado para que tú te puedas llamar justo ahora. Exactamente. Entonces dice ahí, a causa de muchas transgresiones, para justificación. Y sabes que, Adriana, si la gente realmente te está prestando atención, les va a dar libertad. Los va a hacer libres. ¿Por qué? Porque la gente tiende a verse a sí mismo como si ellos fuesen la solución del problema. Y la solución del problema es Cristo. Así que sigamos adelante para que la gente lo vea. Miremos el 5:17. Pues si por la transgresión de un solo, o sea de Adán, reinó la muerte, mira esto, Rafael, que es que a veces la gente pasa por alto estas cosas. Dice, mucho más reinarán en vida. Mire que ahí no dice mucho más reinarán en el cielo. Dice, el que viva en esta tierra, está diciendo Pablo acá, cuando reciba lo que Cristo hizo, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. Mira que esto hay que recibirlo, Rafael. Él no lo regala, pero si usted no recibe el regalo se queda la gente con la mano estirada en el regalo y otro Exacto. puede que no lo tome. Exactamente. Por eso Pablo dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, Pablo está diciendo,
Jesucristo le está dando a usted un regalo por lo que Él hizo en la cruz. Cada ser humano tiene libre albedrío. Cada ser humano tiene derecho en su libre albedrío a hacerse debajo del primer Adán y decir, no, yo soy de Adán y me quedo con Adán y listo, y así moriré, viviré y moriré. Pero hay otros que tienen más sentido común, ¿ya? Y dicen, venga, Jesucristo dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Así que yo me quiero hacer debajo de Cristo. Yo no quiero más esa maldición de Adán, ni el juicio, ni la condenación, ni el pecado, qué pereza. Entonces yo quiero recibir a Cristo. Pero Pablo dice, usted va a reinar en vida si recibe el don de la gracia y el don de la justicia. Exactamente. O sea que hay gente que va a decir, sí, yo recibí a Cristo, pero yo soy un pecador. O sea, tiene mezclas. Es que generalmente la gente se queda ahí. Piensa que la salvación ya es simplemente ir al cielo, pero no entienden lo que es la vida eterna, no entienden lo que es la salvación, no entienden lo que esa palabra atrae, que son una cantidad de cosas que es lo que nos hace y nos permite reinar en esta vida. De hecho, te voy a leer, yo estoy utilizando otra versión, yo estoy utilizando la nueva versión internacional, te voy a leer el mismo versículo que tú acabas de leer, Romanos 5:17, dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, obviamente estamos hablando de Adán, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Date cuenta, está hablando en esta vida, no estamos hablando cuando lleguemos a los cielos, está hablando en esta vida. Vamos a reinar en esta vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Pero date cuenta, y aquí está lo importante de este versículo otra vez, y dice, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia. Entonces, no es simplemente recibir la salvación, tenemos que recibir la gracia y tenemos que recibir el don de justicia para caminar en esa verdad y poder reinar en esta vida como lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo. La mayoría de personas que son cristianas y no entienden esto, Rafael, ellos se colocan debajo del primer Adán y no entienden que están debajo del segundo. Por lo tanto, aunque están debajo del segundo Adán, siguen creyendo que la maldición de Adán está sobre ellos, que la condenación está sobre ellos, que el juicio está sobre ellos, y yo soy un simple gusano pecador en este valle de lágrimas y algún día me iré para el cielo. Exactamente, y sabes que seguramente lo vamos a ver en este programa o en el siguiente, pero lo que la gente no se da cuenta que al pensar de esa forma y hablar así le está quitando el poder a la cruz de lo que Jesucristo hizo por nosotros y por el propósito por el cual Él vino, porque el propósito de Jesucristo venir a la tierra fue para ir a la cruz. Entonces, cuando decimos que yo no soy justo, que yo no soy digno, que no tengo el don de la gracia, etcétera, 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 lo que estamos diciendo básicamente es que el trabajo de Jesucristo en la cruz no fue suficiente. Entonces, por lo tanto, requiere mis obras ahora para tratar de justificarme delante de Dios. Y la palabra dice en Isaías que nuestras obras de justicia delante de Dios no sirven para nada. Son trapos de inmundicia, dice eso. Exactamente. Entonces, Rafael, la persona que nos está escuchando debe empezar a decir, yo tengo que recibir esto. Obviamente, porque Pablo nos está diciendo, los que reciben. Ahí no dice, Dios lo va a obligar a que usted lo tenga. Amén. No, ahí no dice eso. Ahí dice los que lo reciben. Entonces uno se tiene que poner en actitud de agradecimiento y empezar a decir lo que Cristo ya ganó. No, es que ya definitivamente, Rafael, el primer Adán ya nos fregó la vida a todos en esta tierra. Ahora Cristo no la arregla, hace un sacrificio impresionante. Es que no solo Cristo era un hombre, por Dios, Él era Dios hecho hombre, como dice Juan, el verbo se hizo carne y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es la palabra, o sea, la palabra, Cristo, Él se hace carne, Dios del universo, Rafael,
el Dios, el alfa y el omega, el que ha creado, mejor dicho, desde una hormiga hasta la ballena azul y el planeta Marte y etcétera, etcétera, decide voy a ayudar a los humanos, hace un sacrificio tan grande, Dios del universo, para que el humano no lo reciba. No, Rafael, es que no es justo porque la sangre que él pagó, la cruz que él pagó, morir, ir al infierno, hacer todo lo que hizo, como dice Gálatas, hacerse un maldito para que uno pueda ser bendito, y uno va a seguir hablando debajo del primer Adán. No es posible. Exactamente, como si lo que hizo no fue suficiente, sí, o no tuvo efecto. Sí, no fue suficiente, Dios, y con esa falsa humildad, Dios, sí, yo sé, tú moriste en la cruz, pero yo soy un indigno. No, hombre, Él hizo eso para que usted sea digno. Él hizo eso para que usted sea llamado justo. Él hizo eso para que usted sea llamado santo. Él hizo eso para que usted sea perdonado, purificado, redimido. Y cuando usted recibe el don de la gracia y el don de la justicia, definitivamente el fruto de la santificación se va a hacer en su vida. Usted se va a empezar a portar mejor por accidente que por obligación, porque ese es el poder del evangelio que te cambia de adentro hacia afuera. Sí, y la gente se pregunta, ¿y cómo lo recibo? Pues exactamente igual que uno recibió la salvación. De hecho, Romanos 5:1 nos da la respuesta de cómo lo recibimos. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Hemos sido justificados mediante la fe. Entonces, ¿cómo recibimos la abundancia de la gracia? ¿Cómo recibimos el don de la justicia? Es por medio de la fe. Uh-huh. Exactamente de la misma manera como nosotros recibimos la salvación. Lo tienes que hacer por fe, uh-huh, entendiendo lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Es que ahí está la trampa de hace siglos de la religión, Rafael. De hace siglos la gente no se atreve porque le han puesto ya estigmas, ¿cierto? En la mente. La gente no se atreve a decir, yo soy justo. Entonces, ay, usted vea todo lo que ha hecho, cómo te atreves, pecador. Claro, esa es la trampa de Satanás, porque si usted empieza a recibir lo que Cristo hizo en su vida va a cambiar. Esto no es, ay, diga que yo soy justo y ya no, es que por ende su vida va a cambiar. Claro. Usted se va a volver mejor persona, usted se va a volver más agradable, más chévere, más fácil de convivir, va a dejar el pecado más fácil que usted ha estado tratando de golpearse la carne y no ha podido. No, usted simplemente va a decir, sí, ya quiero dejar de hacer aquello, ya quiero dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque el don de la justicia y el don de la gracia está dentro de usted operando. Por lo tanto, al usted decir, yo soy justo en Cristo, yo soy santo en Cristo, yo soy puro en Cristo, mi espíritu cuando nació de nuevo recibió todo este poder de Dios, y por ende su mente usted la empieza a transformar y su caminar se va a alinear con la justicia y la santidad que Cristo ganó para usted. Exactamente, y Adriana, lo dijiste exactamente ahora. Lo que la gente tiene que entender es que todo esto es en Cristo, no en mí. Uh-huh. Porque en mí yo no lo hubiese podido haber hecho. Uh-huh. En mí yo no soy justo. En mí yo no tengo el don de la gracia. Pero cuando empezamos a ver la obra redentora de Jesucristo, y cuando lo vemos desde ese punto de vista que estamos en Cristo y que es en Cristo, por lo cual por medio de Él, en lo que Él hizo, es que Dios me ve a mí, cambia el tema. Uh-huh. Yo no soy justo por mis obras. Yo soy justo por lo que Cristo hizo por mí. Ajá, así como Adán nos hizo un pecador. Exactamente, Jesús nos hizo justo. Así, es que no tiene de otra. Pero la gente ve más fácil que Adán los hizo pecadores, pero no pueden ver que Cristo los hizo justos. Como si el sacrificio hubiera sido muy poquitico. Rafael, no, es que de verdad a veces uno dice, esto era como tan fácil, de verdad uno como lo ha complicado se lo han complicado a través de los siglos a uno. Porque la sociedad, la cultura siempre va a lo negativo, siempre va a lo malo, y claro, en vez de a lo positivo. La cultura va a ir en contra de que usted crea lo que Cristo hizo, porque el Dios de este mundo es Satanás. Eso. Por lo tanto, entre él más confundido lo tenga uno, obviamente no se va a cumplir este pasaje de la Escritura que dice, reinarán en vida. Satanás sabe, el cristiano empieza a saber esta vaina y van a empezar a reinar en vida.
A Él no le importa que seamos salvitos y algún día nos vamos a ir al cielo con los angelitos. Eso hasta se lo tragará Satanás. Pero que un cristiano reina en vida, eso no se lo puede tragar. Por eso él tiene que atacar estas verdades, el don de la justicia, el don de la gracia, las tiene que atacar fuertísimamente, tergiversarlas, volverlas, cambiarles el sentido para que la gente no pueda recibir esto y por lo tanto no va a reinar en esta vida. Exactamente. Y obviamente para reinar en vida, el conocimiento y el caminar en esa verdad es vital. Mira lo que dice el versículo Romanos 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, mira que ya el versículo anterior no habíamos leído a los que reciben, ¿ok? Todos reciben la naturaleza adánica simplemente porque nacen en esta tierra en carne. Pero ahora, para recibir la naturaleza de Cristo, toca hacerlo como tú dijiste ahora, por fe. Exactamente. O sea, con la boca, empezar a proclamar y decir lo que Cristo ganó. Sigamos con el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, a este se refiere Cristo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Yo no entiendo por qué la gente es tan fácil creer la primera parte, pero no la segunda. Ajá. Todos se saben la primera parte. De hecho, por todos los países que vamos y por todas las iglesias que vamos, todo el mundo se sabe la primera parte de todos estos versículos. Pero la segunda parte, que es donde Cristo nos sacó de todo esto, donde el juicio le cayó a Él, donde nosotros somos justificados, donde nosotros somos dignos, esa parte no se la saben. No la creen, no la repiten, no la dicen, no reinan en vida, pero algún día se van para el cielo. Pues sí, aunque sea, gracias a Dios por la salvación e irnos al cielo, porque si no, te digo, Rafael, mejor dicho, estas verdades tienen que venir al cuerpo de Cristo porque tenemos que reinar en esta vida. Bueno, sigamos. Yo creo que vamos a tener que seguir en nuestro próximo programa con este tema que está bien interesante. Recuerda que quedamos en el versículo 19 de Romanos 5 para seguir explicando cómo Jesucristo se hizo maldición. ¿Para qué? Una buena noticia, para que la bendición nos alcance, y así lo vamos a ver en el próximo programa. Por favor, no te despegues, sigue creciendo en el conocimiento de Dios y aprende quién eres en Jesucristo. Porque es recibiendo ese don que vamos a reinar en esta vida por medio de Jesucristo. Así es, entonces bendiciones y hasta el próximo programa. Bendiciones, hasta la próxima. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.